Muy bien. Bueno, ustedes vieron que arrancaron con Nora, a partir del capítulo 3, del verso 13, los valores cristianos contra un mundo hostil. Y vimos que había 3 puntos para ver aquí, ¿no? La pasión por la bondad, muestra Pedro, también muestra la defensa de la fe y el sufrimiento inmerecido. Ahora, vimos hasta la clase pasada una partecita de la pasión por la bondad, y hoy vamos a ver a partir del verso 14 lo que dice que es la seguridad del cristiano. Pero me gustaría que escuchemos en esta versión estos versículos, ¿sí? Así que vamos a escuchar un poquito. ¿Quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Bueno, hasta allí es el texto. Qué lindo que es escucharlo, ¿no? De esta manera, porque pareciera que fuera el apóstol Pedro en sí el que está hablando, ¿no? A mí por lo menos me hace mucho bien. Ahora, esto que Pedro está diciendo se basa principalmente en un texto del Salmo 50. ¿Lo leyeron? Sí, parte sí. No leyeron el Salmo 50, ¿no? Perdón, dije el Salmo 50, no, Isaías. Isaías 50. Dije cualquiera. Me mandé cualquiera. Isaías 50. Pero después se los voy a hacer escuchar. Pero dice así: la seguridad que vemos en el cristiano, a partir del verso 14, dice: pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Esta versión es la NTV, ¿no? Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Pedro continúa hablando de esta actitud cristiana respecto al sufrimiento. Tener celo para hacer el bien no es una garantía segura contra el sufrimiento. Somos afectados por 2 clases de sufrimiento. El sufrimiento en lo que estamos involucrados a causa de nuestra humanidad y, por otro lado, también el sufrimiento que podemos estar envueltos debido a nuestro cristianismo. Acá dice 2 cosas importantes, ¿no? No por hacer el bien nos aseguramos que no vamos a sufrir. Ustedes vieron que muchas veces se predica esto. Vení a Cristo que se te van a solucionar todos los problemas. Y esto no es así. Lo que sí nos asegura el Señor es que en los problemas Él va a estar con nosotros. En que en toda circunstancia Él va a estar con nosotros, y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra principal confianza, esa es nuestra esperanza. Eso es en lo que tenemos que basar nuestra vida en cuanto a las promesas que Él nos da. Y con respecto al sufrimiento por estar envueltos debido a nuestro cristianismo, puede ser la apatía, la persecución, el sacrificio por cuestiones de principios. Y yo creo que este último es el que en nuestra sociedad más nos puede tocar. También la apatía, pero
el sacrificio por nuestras cuestiones de principios es donde por ahí vamos a estar más afectados, ¿eh? En este tipo de sufrimientos. Cuando vos planteás que sos cristiano, ¿no? Y hoy parece que estamos cada vez más afuera de lo que la sociedad quiere, ¿no es cierto? Como al revés, la pérdida de valores. Tal cual, tal cual. Tener pasión por la bondad, sin duda, no es una garantía contra el sufrimiento. Jesucristo anduvo haciendo bienes, pero un mundo hostil terminó asesinándolo, ¿eh? El mismo Jesús dejó en claro que los creyentes no pueden suponer que han de escapar de todo el sufrimiento si su Señor no escapó. Dice, en la Reina, en la revisión Reina Valera revisada, esperen que quiero leerlo, bueno, lo tengo acá en la Reina Valera. Dice, más también sí. Dice, bueno, la Reina Valera común dice, por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y en la Reina Valera revisada dice, más también sí, o pero aún sí, como dice acá, ¿no? Transmite la idea de tal vez o al contrario a lo que se espera y encaja en el verbo padecéis, que es la forma verbal griega y sugiere que no hay seguridad de que el sufrimiento ocurrirá, pero podría ocurrir. La afirmación de Pedro, más también si alguna cosa padecéis por causas de la justicia, bienaventurados sois, es semejante a lo que ha enseñado Jesús en el Sermón del Monte. Dice el Señor Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos cristianos en la iglesia primitiva, incluso algunos lectores de Pedro, padecieron por causa de la justicia debido a su conducta recta y piadosa. ¿Qué quiere decir Pedro al utilizar el término por causa de la justicia? Y acá me pregunté, ¿qué es la justicia hoy? ¿Qué les parece? ¿Qué es la justicia hoy? La pregunta sería, ¿qué es la injusticia? Eso. Bueno, ¿Qué es la injusticia? eso es mucho más amplio. Porque los buenos lo llaman malo y los malos lo llaman bueno. Eso estamos en esta... Claro. Y entonces, ¿qué justicia tenemos que defender? Justicia divina. La justicia divina. Sí, pero vamos a algo más. La de la Constitución. Algo más concreto. La de la Constitución es una parte. Pero vos dijiste algo más cotidiano todavía, ¿no? Dijiste, a los que llaman bueno le dicen malo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y creo que nosotros tenemos que tener bien en claro esto y defender estos principios constantemente. Y para esto tenemos que estar metidos en lo que Dios dice constantemente. ¿Por qué? Porque la sociedad, la información, el gran nivel de información que tenemos te va llevando a que te acostumbres, a que todo sea normal, a naturalizar las cosas. Y entonces perdemos el verdadero valor de la justicia. Y una cosa, y encima es tan gradual, es tan de a poquito, que quién sabe, no nos damos cuenta. Y de repente un día escuchamos una barbaridad y ya no nos asombra. Esas pequeñas cositas se van metiendo aún dentro de nuestra familia también, dentro de nuestros amigos. Y nosotros, ahí es cuando tenemos esas grandes preguntas que nos hacemos. Tenemos que concientizar por el bien, por la paz. Ahí empieza también nuestra pregunta interior. O nos quedamos callados para que nadie se altere, para que nadie se ofenda. Bueno, ahí quiero ir. Dice,
El término describe una de las características de que Dios es justo. A los que sufren por la justicia, Dios promete bendecirlos. Y el énfasis de bendecido no es el efecto, o sea, el gozo, la felicidad, sino el motivo para tal privilegio. O sea, el hecho de defender la justicia es un motivo, es un privilegio que Dios nos dio a nosotros. Es un privilegio que nosotros tenemos. Y dice, la amonestación de Pedro es, así que no le tengan miedo ni se asusten. Y esta es una alusión al pasaje de Isaías. Dice, no tengan miedo ni teman a lo que ellos temen. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón del temor. Pedro les está diciendo que si llegan a sufrir persecución, no tengan temor de sus adversarios ni permitan que les turben. O sea, no tenemos que temer defender la justicia. Y acá quiero que escuchen el pasaje de Isaías. Pero si bien el pasaje de Isaías se basa en el verso en el verso 9, yo quiero que escuchen desde el verso 4, donde escucharlo en esta versión, todo el capítulo 50 de Isaías es muy cortito, tiene 14 versículos, es extraordinario porque en los primeros versículos se escucha la voz del Señor hablando, ¿no? Pero acá, a partir del verso 4, habla Isaías. Y escuchen un poquito. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he rebelado ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? ¡Que se presenten! Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos, como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Bueno, y el último versículo les da una exhortación a aquellos que confían en sus propias fuerzas, en sus propios caminos, y dice, tengan cuidado, si no confían en el Señor van a ser destruidos. Ahora, acá Isaías les dice, miren, el Señor soberano está de mi lado, ¿quién me va a declarar culpable? Y Pedro toma esto. Evidentemente Pedro sabía lo que Isaías había dicho y toma, a ver, el Señor sigue estando de nuestro lado. Sigue estando hoy de nuestro lado. ¿Quién nos puede declarar culpable? El enemigo viene a acusarte, a decirte, mirá, sos una porquería. Pecaste. ¿Te das cuenta que no podés sostener una actitud sin pecar? Sin embargo, sabemos que el Señor soberano está de nuestro lado, que no puede acusarnos. Sabemos que tenemos que rechazar las acusaciones de Él, porque Él pagó por nosotros y nos hizo libres, y nos justificó con la sangre de Cristo. Él hizo una obra maravillosa por nosotros.
Y acá muestra que el sufrimiento debe verse como una oportunidad de recibir bendiciones espirituales, no como una excusa para comprometer la fe ante un mundo hostil. O sea, no para tirarnos para atrás, no para tener miedo por declarar nuestros valores cristianos, sino para saber que el Señor está por nosotros. El Señor está por nosotros. Amén. Siempre. Amén. Dice el verso 15, santificad a Dios en vuestros corazones. Empieza. Y dice, más bien honren en su corazón a Cristo como al Señor, dice la NBI. Aquí el apóstol vuelve a aludir a Isaías, dice, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Eso en Isaías 8, el verso 13. En su época el profeta Isaías le decía al pueblo que no temiese a los ejércitos invasores de Asiria, sino que reverenciase a Dios. En la epístola, Pedro cambia la redacción honrando a Cristo como Señor, pero tiene el mismo mensaje alentador. Estuve escuchando toda la carta de Pedro, ¿no? en esta versión y la escuché entera, digamos, y constantemente es una palabra de aliento que les está dando a los hermanos. Que no nos olvidemos que sufrían persecución. Pero Pedro, siendo anciano y habiendo padecido distintas persecuciones, encarcelamientos, como vemos en Hechos, ¿no? Encarcelamientos y milagros de Dios sacándolo del encarcelamiento, ¿no? Pedro, en base a su experiencia de que Dios ha estado con él siempre para bien, alienta a los hermanos a no perder la fe, a luchar por la justicia y a tener un comportamiento digno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Santifiquen, dice, santificad al Señor en vuestro corazón. Esto significa apartarse, apartarse para Él. Pero en este contexto conlleva también la idea de dar el principal lugar de adoración y exaltación al Señor. Los creyentes que santifican al Señor lo apartan de todo lo demás como el único objeto de su adoración, reverencia, lealtad y amor. Reconocen su perfección, magnifican su gloria, exaltan su preeminencia con la comprensión de que en ocasiones, al hacerlo, esa sumisión incluye sufrimiento. Hoy en día tenemos muchas cosas que nos llevan nuestra mente afuera de la exaltación de Cristo. Tenemos muchas cosas que nos distraen, que nos alejan. Tenemos muchas cosas que nos llevan, no digo al punto de la adoración, aunque a veces pasa. No me pierdo esta serie, porque este actor me encanta, ¿no? Y de alguna manera idolatrizamos. Y dejamos de lado el tiempo. A ver, yo no digo que no hay que entretenerse, No hay que entretenerse. Sí hay que entretenerse. Pero de ahí a que pase a ser una pasión tan grande que nos ocupe nuestro tiempo de estar con el Señor, entonces pasa a ser un ídolo. Lo importante es que nuestro tiempo con el Señor siga siendo el principal. Cuando los creyentes santifican en sus corazones al Señor, afirman su sujeción al control, a la instrucción y a la guía de Dios. Al hacerlo también declaran la soberanía de Dios y se someten a ella. Y demuestran que solamente le temen a Él. Esta honra a Cristo como Señor no es algo externo,
sino que sucede en el corazón del creyente. Cuando el corazón del creyente está controlado por Cristo, el creyente queda libre del temor y está en condiciones de defenderse de sus amigos. En resumen, cuanto más comunión tenemos con el Señor, más sencillo se nos hace defender la fe, defender la justicia. Más sencillo se nos hace hablar de Cristo y saber que no vamos a ser avergonzados. Por más que el otro lo intente, por más que el otro lo intente, y aunque a veces parezca que somos avergonzados, pero nunca va a ser de esta manera, porque no somos avergonzados delante de Él, sino al contrario premiados. Y ahí es donde nos tiene que estar nuestra mirada, ¿no? Recuerdo un versículo en Proverbios que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Tal cual. Está relacionado con esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy bien. Vemos la defensa de la fe. Esperen que quiero buscar el pasaje. Dice, el 15b, dice, están preparados y siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta palabra está dirigida por el apóstol a los cristianos de Asia Menor en momento en que su fe se vio expuesta a pruebas muy severas. Nos demuestran que el Nuevo Testamento nos autoriza a utilizar la apologética cristiana. Acá, Pedro, nuestro Pedro, usó el tuyo. Cuando tenés razón, tenés razón. Nuestro Pedro, que no es el apóstol, eso quiero decir, utilizó una palabra media complicada, la apologética cristiana. La palabra que en el texto se traduce defensa en el original es apología. Vieron que esto sí se suele decir, está haciendo apología del delito. ¿Lo escucharon? Sí. Está haciendo una defensa del delito. Significa cuando están diciendo, está haciendo apología del delito. Está haciendo una defensa. Bueno, acá estamos haciendo una apología, es una defensa del Evangelio. A menudo significa la defensa formal ante un tribunal judicial. Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Filipenses, donde habla de sí mismo como puesto en prisión para defensa del Evangelio. El siglo II es conocido generalmente como la era de los apologistas. Fue la época en que los pensadores cristianos comenzaron a replicar la política represiva del Estado romano y consideraron que la pluma es un arma más poderosa que la espada. Además, defendieron la fe cristiana contra las falsas acusaciones de sedición, inmoralidad que le imputaban a los cristianos. Estos hombres, como Quadrato, Justino Mártir, Minucio Félix, Ireneo, Tertuliano y otros, trazaron las líneas principales de la apologética cristiana que son fácilmente reconocibles en el Nuevo Testamento. Los apologistas fueron hombres que comprendieron los tiempos en que vivieron y nos recuerdan dos enseñanzas principales. Y antes de ver estas enseñanzas, les pregunto, ¿estamos en tiempo de ser apologistas? ¿Estamos en tiempo de ser apologistas? En realidad continuamente, porque siempre va surgiendo cosas nuevas. Ahora es el aborto, es el género, bueno, en todas las épocas siempre van a ir surgiendo cosas y uno va a tener que seguir, ¿no? Constantemente. Pero es como que ahora mucho más, ¿no? Digamos que en el siglo XX
fue el auge del cristianismo, nuevamente, el siglo XIX y siglo XX fue el auge del cristianismo, ¿no? Pero ahora en el siglo XXI, mamá, empezaron a salir un montón de cosas que quieren tirar los valores de este cristianismo por el piso, ¿no? Y sin duda es el tiempo de que seamos apologéticos, defensores del cristianismo, defensores de nuestra fe, defensores de lo que Cristo dice. ¿Recuerdan el versículo, Marcelo? Sí. Judas 1:3, creo que no está en el apunte, pero dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tal cual, contendáis. Un versículo que hoy es actual para nosotros. Tenemos que contender por la fe también. Y dice que nos deja dos enseñanzas, estos apologistas nos dejan dos enseñanzas principales. Tanto en la apologética como en cualquier otra forma de testimonio cristiano, el propósito debe ser siempre presentar al Salvador a otras personas. La victoria en un debate es estéril y sin valor, comparada con el hecho de ganar hombres y mujeres para Cristo. ¿Qué nos está diciendo? A ver, cuando vos tenés que contender por el Evangelio, no tenés que ganar. La discusión no es ganar. Tal cual, tenés que sembrar. Y la siembra, en la siembra el fruto no se ve en el momento. No hay que ganar. No hay que entrar en discusión. Hay que presentar el mensaje. Es decir lo que Dios dice, nada más. Lo que Dios es, la salvación de lo que es para nosotros, lo que significa Dios para mí. No importa si el otro cree, no cree, que haga lo que quiera el otro, pero vos librás tu alma. Como dice Ezequiel, ¿no? De aquel que es el vigía, no me sale la palabra ahora, el atalaya, como aquel que es el atalaya, ¿no? Que cuando advierte, libra su alma. Si el otro no hizo caso, problema de él. Escuchen o no escuchen, Pero uno tiene que hablar. a vos te condenará la sangre de esa persona cae sobre ti. Tal cual. Si no anuncias. Tal cual, tal cual. Entonces, esto es lo que nos enseña, ¿no? Y dice, y aunque Jesucristo es siempre el mismo y el Evangelio no sufre cambios ni variaciones, los medios adoptados para defender la fe pueden verse modificados de muchas maneras y de acuerdo a la situación en que se encuentre el apologista y el público ante el cual se encuentra. ¿Qué quiere decir? Ahí en aquel tiempo ellos usaban la pluma y escribían. Hoy, de acuerdo a la situación, es como debemos defender la palabra. A veces se tendrá que defender en la televisión, a veces en los medios, a veces en las redes sociales, a veces en lo escrito, a veces en público, a veces en privado, ¿no? Pero defender, no quedarnos callados. Dios no necesita grandes evangelistas. Dios te necesita a vos y a mí para hablar lo que Él quiere. Y uno tiene que ser consciente de que realmente todo el tiempo puede ser voz de Dios. Todo el tiempo puede ser voz de Dios, porque el Espíritu Santo habita en vos y puede hablar a través tuyo y a través mío. ¿Amén? Amén. Si a veces nos sentimos inclinados a olvidar estas enseñanzas, los apologistas cristianos de los primeros siglos nos ayudan a refrescar la memoria. Por eso el apóstol dice que presentemos siempre
pero me sale acá el deber de las esposas. ¿Qué cosa? ¿Eh? Algo te quiere decir. Sí, sí. A mi señora que no viene. ¿Eh? Por lo tanto, no os amontonéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Siempre indica la necesidad de los creyentes de preparación constante y prontitud para responder ante un tribunal judicial o de manera informal ante el que demande razón de por qué viven y creen de la manera en que lo hacen. Cuando Pedro exhorta a los lectores a estar listos para dar testimonio del Señor en todo tiempo, ¿quiere decir que los cristianos deben hablar indiscriminadamente sobre su fe? No, de ninguna manera, porque también el Señor Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los cerdos. Los cristianos entonces deben ser, según Jesús, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, como dice en Mateo 10, 16. Deben entonces ser discretos, deben saber y cuándo y hasta qué punto y a quién es oportuno hablar. Hoy podemos, acá en Argentina, hablarles a todos. Hoy podemos hablar todavía con libertad. Aunque cada vez vamos a sufrir más discriminación. Pero hoy podemos hablar con libertad. Pero tal vez dentro de un tiempo también tengamos que ser así, discretos, sabiendo a quién hablar, buscando oportunidad, porque tampoco uno se va a andar mandando a la horca de una, no, porque Dios quiere usarte. Por eso el Señor Jesús les decía que sean astutos, que seamos astutos, que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y dar razón del mensaje indica estar preparados en el momento en que alguien los demande o les pida responder con las palabras correctas a las preguntas sobre el Evangelio. Yo les comenté que tengo como objetivo evangelizar a mis compañeros de secundaria, ¿no? Y nos vamos juntando. Pero las primeras veces que me junté con ellos, realmente pude hablarles cara a cara de lo que el Señor hizo en mi vida y de lo que el Señor es. Y ellos me terminaban contando problemas y causas que tenían, en las cuales yo los podía llevar a Cristo. La última vez que me junté con ellos, cuando nos íbamos a sentar a comer, le digo, miren, yo tengo una costumbre, ¿no?, de dar gracias a Dios por lo que nos da. Y a mí me gustaría dar gracias por ustedes que son mis amigos, ¿no? Y ellos respetaron esto y me permitieron orar, así que no oré solamente por los alimentos, sino oré por ellos. Y al día siguiente la respuesta vino de gran mayoría de ellos, ¿no? Y me hizo bien, porque no dejé de disfrutar su amistad, no dejamos de disfrutar la comida y de recordar la verdad que somos unos viejos ahora y entonces nos acordamos de las glorias pasadas que se recuerdan todos los viejos, ¿no? De cuando estábamos en la secundaria, cosas. Y me admiro porque la verdad que ellos salían a todos lados y yo era más quedado, ¿viste? La verdad, yo no salía a bailar, yo no salía a hacer las macanas que hacían ellos. Entonces me quedo así mirando y escuchando las cosas que hacían y nos reímos, pero pude darle el mensaje, pero pude hablar y puedo seguir hablando con ellos, ¿no? Y presentar defensa de mi forma de vivir. Y que les guste. Y que les guste. Ahora, Marcelo, eso no es
como por ahí dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, que hablemos, porque no era el momento, cuando vos estabas por comer o disfrutar, yo les voy a hablar del Evangelio, pero a tiempo y fuera de tiempo, que tiremos una semilla, como decías vos recién, y al apologista, o a los apologistas, una simple palabra me enseñó alguien. ¿Sabías que Dios te ama? No le dijo nada, no le evangelizó, no le dijo yo esto, no le dio testimonio, pero le dije, espera, dice, ¿sabías que Dios te ama? Y se fue. Claro. Y después quedó con esa intriga las personas y vuelven a preguntar, ¿dónde estás vos? Claro. Entonces, ahí, ¿a dónde estás vos? Mirá, esto es así. Por eso decía, a tiempo y fuera de tiempo, ¿sabías que Dios te ama? Claro. Bueno, pero eso es tirar la semilla, como nos decía hoy, y en su momento prende. Dice, la esperanza se convierte en el foco de cualquier explicación razonable que los creyentes deberían poder dar con relación a su salvación. La esperanza cristiana es la expectativa de que el Dios que actuó en el pasado, en la historia, y que actúa hoy en nuestras vidas, cumplirá sus promesas mañana. Es la convicción de que Dios llevará a una conclusión gozosa aquello que empezó para y en nosotros. Y ahí nos dice que volvamos a los comentarios del primer capítulo, ¿no? Donde nos habla de la esperanza, cuando Pedro hablaba de la esperanza. Y la esperanza es lo que nos hace creer en las promesas de Dios. La defensa del creyente de esta esperanza ante quien le demande debe ser firme, precisa y contundente, pero al mismo tiempo debe ser hecha con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre se refiere a la modestia y humildad, no en el sentido de debilidad, sino en no ser agresivo, porque el Señor mismo caracterizó esta virtud. Y reverencia significa respeto. Ahora, acá nos dice que debe ser hecha con firme, precisa y contundente. A veces no siempre estamos firmes, precisos y contundentes. No siempre tenemos las palabras exactas de todo lo que quisiéramos o aprendimos de la Biblia. Pero el Señor dice que no tengamos temor de lo que hemos de hablar, porque Él va a poner nuestras palabras en la boca. Así que nunca te sientas incapaz o incapacitado o con poco conocimiento. Nunca te sientas de esa manera, porque Dios te va a usar para defender su palabra igual que al mejor predicador. La verdad, yo siempre me siento incapaz. Pero Dios te usa. Cuanto más preparado uno está para la defensa del Evangelio, por supuesto. Porque así como Pedro recordaba lo que Isaías había hablado 1000 o 1500 años antes, no me acuerdo, tendría que sacar la cantidad de años, eso es porque él tenía conocimiento. Entonces, el conocimiento que vos tenés de la Escritura, Dios lo va a tomar en su momento. Como lo que hace con Claudio, que nos trae un pasaje que es exacto a lo que estamos hablando y es de su conocimiento y que no está en el apunte. Fíjense, tenemos el ejemplo claro aquí en la misma clase. Reverencia. Con nuestra conducta debemos demostrar devoción a Dios, un profundo respeto por su bondad e incluso respeto por la persona que escucha. Pero debemos tener en cuenta que hay ocasiones en las que el creyente enfrenta a personas a las cuales es preciso taparle la boca. No implica violencia o persecución, pero sí una actitud férrea y enérgica como la que le demanda Pablo a Tito.
Bueno, Dios también nos va a mostrar esto. Porque antes decíamos que una discusión no lleva a nada, ¿no? Pero hay ocasiones donde sí hay que plantarse firme y dejar firme declarado la verdad del Evangelio. La mejor defensa es un poco lo que hace Claudio también. Cuando te vienen con algo que no es correcto, dar la palabra y punto. Dar Claro. la palabra y punto. Es la palabra de Dios. Claro. Pero si los cristianos no podemos presentar una explicación bíblicamente clara de nuestra fe, estaremos inseguros cuando seamos fuertemente cuestionados por los incrédulos. En algunos casos esta inseguridad puede llegar a socavar nuestra seguridad en cuanto a la salvación. Los ataques del mundo pueden llegar a abrumar a aquellos que no se han vestido con la coraza de la fe, el amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que dejar de prepararnos, que no tenemos que pensar en la Escritura como algo pasajero, ¿no es cierto? O como un entretenimiento. No, tenemos que prepararnos. Estamos acá para prepararnos, pero no es solamente la clase, es ver, leer el apunte, buscar los pasajes que apoyan, estar orando, enriqueciéndose en el interior con lo que leemos, con lo que buscamos. Es tener la palabra del domingo y volver sobre ella y pensar o estudiar la palabra sistemáticamente y buscar del Señor y tener comunión con Él, afirmar nuestro corazón en Él cada día más. Si haces esto nada más, está bárbaro, pero si haces más, mucho mejor. Marcelo, Sí. bueno, el pasaje que está relacionado también dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque este pasaje a veces toma solamente en la área espiritual, que es importante, orar y clamar, pues sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que el Dios de siglo se va el entendimiento del incrédulo, pero también está la parte de uno hablar y saber, o sea, si hay una falsa, aclararla y todo eso. Bueno, leo el pasaje, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, ¿no? Eso tiene que ver con, ¿por qué dice esto? No, la palabra dice esto y apologética, ¿no? Claro. El derribar argumentos es justamente presentar la defensa ante aquellos que nos vienen en contra, y nosotros tenemos que ponernos firmes, pero también ese pasaje tiene que ver con los argumentos que vienen a nuestra mente y que muchas veces nos lo creemos, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso dice llevando cautivo todo pensamiento. También tenemos que cuidarnos en nuestros pensamientos para que la palabra de Dios nos llene, y sepamos qué decir. A veces el enemigo es tan sutil que viene a traerte pensamientos contrarios a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice de vos, y nos lleva a sentirnos menos, a sentirnos incapaces, a sentirnos que no podemos, a sentirnos que tenemos un carácter repodrido, que no podemos darle a nadie nada, ¿no es cierto? Pero sin embargo nos olvidamos de que Dios sí nos cambió para que demos testimonio de Él. ¿Sí? ¿Amén? Amén. El verso 16 dice, habla de la buena conciencia, pero que lo perdí el verso, pero debe estar acá en mi Biblia, teniendo buena conciencia para que en todo lo que murmuran de vosotros como marigochores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. Tenemos unos minutos más.
Bien. ¿Dos? ¿Dos? Bien. Tenemos 2 minutos más. Como buena conciencia me parece que no nos va a dar el tiempo. Mi conciencia me dice... No, vamos a avanzar un poquito más, los 2 minutos y después tomamos la buena conciencia. Dice, lo último que permitirá a los creyentes estar seguros en medio de un mundo hostil es una buena conciencia, una conciencia limpia, dice la NBI. La conciencia es la facultad interior del ser humano colocada que acusa o excusa a una persona, actuando como medio de convicción o afirmación. La conciencia en el alma, reflexionando sobre sí misma, la palabra español conciencia, en el griego suneidesis, conlleva la idea de conocerse a sí mismo. Fíjense que no todo a lo largo de la historia, no toda persona a lo largo de la historia conoció de Jesucristo. El tiempo que vivieron los indígenas o los pueblos originarios, vamos a decirle, ¿no? En América, antes de que llegaran los españoles con el cristianismo, no habían escuchado de Jesús. Sin embargo, Dios les dio conciencia. Y los va a juzgar en base a esa conciencia, ¿no? Y de la misma forma, nosotros, mucho más teniendo a Cristo, tenemos que tener buena conciencia. El término suneidesis se repite a menudo en las cartas de Pablo y en Hebreos, y el uso del vocablo conciencia en el Nuevo Testamento debe considerarse contra el fondo de la idea de Dios santo y justo, creador y juez, además de redentor y vivificador. La verdad de esta observación se evidencia en el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento ven la conciencia del hombre negativamente, como un instrumento de juicio, y positivamente como un medio de orientación y guía. La conciencia o bien afirma el comportamiento correcto o bien condena el comportamiento pecador. Ahí mezclé un poquito el pecamiento y se me lenguó la traba. Pero está bueno el término, Sí. Pecamiento. Sí, el pecamiento, es un buen término. Y vamos a leer el último. Sin embargo, la conciencia no es infalible, no es la voz de Dios, ni su ley moral. Es más bien una facultad humana que juzga las acciones humanas a la luz de la norma de conducta más elevada que una persona pueda recibir. Está interesante, vamos a seguir un poquito. Dado que toda naturaleza humana se ha visto afectada por el pecado, tanto la percepción de la norma de conducta requerida como la función de la conciencia se han visto afectadas por el pecado. Por esta misma razón, la conciencia nunca puede tener el veredicto final sobre el comportamiento humano. El veredicto final solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque se basa en la ley de Dios. Nosotros como cristianos tenemos el conocimiento de la ley de Dios y eso ayuda a nuestra buena conciencia. Ahora, hoy en día ya es difícil que no haya quien no haya escuchado de Cristo, digamos. Que haya personas que no hayan escuchado de Cristo. Es difícil. Las hay, sí, las hay. Pero cada vez menos. Lo que pasa es que ha sido escuchado sin autoridad. Porque se toma la cruz de Cristo como cualquier cosa. Sí. Cuando es dada con la autoridad de Cristo, yo creo que hay que... Sí, pero aún así, cuando la escucharon livianamente, no deja de ser el mensaje, no deja de ser la semilla.
yo les diría de terminar acá, porque tenemos algo especial que hacer. Así que vamos a orar y terminamos nuestra clase en el día de hoy, ¿sí? Señor, gracias por permitirnos compartir la palabra y aprender cada vez más de todo lo que vos tenés para decirnos. Señor, te amamos. Ayúdanos a ser apologistas de tu palabra, de tu persona. Si bien vos, Señor, no necesitas a nadie que te defienda, porque vos sos el Dios poderoso que tenés todo bajo tu control. Si querés que nosotros defendamos tu honor, tu salvación, defendamos lo que vos tenés preparado para la humanidad completa, para todos, aún para los que nos parecen aborrecibles de distintas formas. Todos merecen salvación, todos merecen conocerte, y nosotros tenemos la capacidad y las herramientas para hacerles conocer. Usanos, Señor. Usanos para nuestro bien y para gloria de tu nombre. Bendecimos, Señor, la palabra, que quede lo tuyo nada más. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.